Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos como todos los sábados en punto de las 6:30 de la tarde en su programa La Salud y Usted. Hoy de verdad no se separe su aparato receptor porque les tenemos un programa mucho pero muy interesante. Bueno, voy a saludar a nuestros invitados, el doctor Víctor Trejo Rolón, médico cardiólogo intervencionista que ya es parte de este proyecto, un gran amigo. Gracias, Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, pues como siempre aquí saludando a tu auditorio y pues esperemos que les agrade también nuestro programa. Con la invitada de hoy les tiene que agradar porque es una doctora con un reconocimiento extraordinario que realmente viene a Ensenada a disfrutar de Ensenada, que es muy bella, pero también a enriquecernos con sus conocimientos profesionalmente hablando. La doctora Graciela Alexanderson, ¿por qué no la presentas, por favor? Sí, pues mira, la verdad es que sí, es un gusto también conocer a la doctora, porque fíjate que sí la conocían por publicaciones. La doctora Alexanderson es jefa de medicina interna de un hospital de mucho prestigio, pues uno de los lugares de mayor relevancia en la medicina, es del Hospital General de México. Y bueno, con un amplio currículum, con publicaciones muy extensas y que nos viene a hablar de temas que son pues ahorita pues el pilar en los problemas de salud pública. Entonces pues seguramente va a ser una plática muy amena. Con esa situación de la obesidad que tenemos, el estigma, ¿verdad?, de tener los primeros lugares como factor de riesgo, la diabetes, la gota, un tema interesantísimo que seguramente usted, amigo, estará, pues, se orientará perfectamente de esos tipos de situaciones. Doctora, bienvenida a La Salud de Usted. Ha sido un placer y un gusto conocerla y recibirla en nuestro programa. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tratar el día de hoy de dos entidades clínicas muy importantes dentro del desarrollo de las enfermedades cardiometabólicas y obviamente que tienen mucha importancia en la muerte cardiovascular temprana, como es la diabetes y la hiperuricemia y la gota sintomática. Pues doctora, ¿cómo ve usted el panorama que existe ahorita a nivel mundial de lo que es la diabetes, que es una pandemia verdaderamente? ¿En qué hemos fallado o qué hemos descuidado para que esto ocurra? Bueno, yo creo que nuestro estilo de vida ha influido mucho. Sí tenemos una expectativa para el 2025 al 2040 de la Federación Internacional de Diabetes, de donde yo pertenezco, soy de su comité científico en el brazo nacional, en donde vemos un incremento importante porque ha desarrollado esta entidad clínica con tanta prevalencia en muchas partes del mundo. Se ha relacionado más con el estilo de vida, pero la genética juega un papel muy importante. Entonces no hay que descuidarnos, amigos. Como ustedes pueden ver, hoy será un tema muy interesante. Esto es una probadita de lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo ves, doctor Trejo? Iniciamos, estamos realmente deseosos de comenzar a escuchar a la doctora. ¿Te parece bien? No, vámonos a ver a la doctora. Pues vámonos. Prohibido cambiarle, continuamos en La Salud y Usted. Hoy con la doctora Graciela Alexanderson, médico internista de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, que nos engalana con su presencia en esta bella cenicienta del Pacífico, Ensenada. Adelante, Jerry. Ya como lo han escuchado, pues ya de gala aquí con la doctora Graciela Alexanderson, que es una investigadora. En realidad es una doctora investigadora que es la directora, es la jefa de medicina interna de un hospital de mucho prestigio, que es el Hospital General de la Ciudad de México. Y pues hoy viene aquí pues después de un viaje muy largo, pues para hablarnos exclusivamente de padecimientos pues que seguramente todos tenemos en nuestra consulta, ¿no? La charla estaba titulada Las 3 hiper y la doctora vamos a enfocarnos más la doctora decidió enfocarse más hacia el aspecto de la diabetes y la hiperuricemia, ¿no?
¿Qué pasa con las enfermedades metabólicas? Cuando nosotros hacemos diagnóstico de la enfermedad, habitualmente consideramos los factores de riesgo y estamos obviamente tratando de identificarlos desde edades tempranas de la vida. Creo que todos estamos conscientes que con el advenimiento de la epidemia de obesidad tenemos este continuum cardiovascular aceleradamente presentado en poblaciones jóvenes. En niños, yo no veo niños, pero los pediatras me han dicho eso. Y lo interesante es que esta evolución que han presentado durante muchos años, que le llamamos continuum cardiovascular, finalmente ha llevado a una muerte prematura de los pacientes y obviamente las complicaciones que tiene el paciente diabético son macro y microvasculares. ¿De qué se mueren los diabéticos? De enfermedades macro y microvasculares, y es por este continuum de daño cuyo inicio de lesión habitualmente es la disfunción endotelial. Se dice que para el 2018 podríamos tener, o sea, el año pasado, una compresión de la edad de los pacientes, y obviamente esta compresión de la morbilidad nos va a llevar a que el paciente en edades más tempranas de la vida tenga evolución desfavorable que pueda incluso condicionar la muerte prematura. Vean ustedes, el continuum cardiometabólico ya lleva integrado dentro de su evolución, vean este niño, una adiposopatía, tiene esta metainflamación, que ahora es un término que se usa mucho para poder diferenciar cuando tenemos enfermedades inflamatorias, y lo grave del asunto es que se ha visto que todas las enfermedades en este momento tienen algo de involucración en estados de inflamación. Por ejemplo, cuando tenemos lesión endotelial y que hay a través del endotelio permeabilidad de ciertas sustancias, puede haber activación de los mecanismos de inflamación que condicionan una enfermedad inflamatoria que todos conocemos después como aterosclerosis, pero también ahí coinciden las enfermedades reumatológicas, la obesidad, el cáncer, etcétera, ¿no? Tienen ya una involucración importante, y lo que es interesante es que vean cuánto se recorta la vida de un paciente en este momento que tiene ese tipo de complicaciones. Lo cierto es que la diabetes es una enfermedad muy compleja, y es compleja por muchas situaciones. La primera que podemos nosotros ver con mucha facilidad es que los pacientes diabéticos no son puramente diabéticos, no tienen únicamente trastornos de la glucemia, van a tener dislipidemia, van a tener obesidad, van a tener hipertensión, etcétera. Y muchas veces hacemos diagnóstico cuando tienen un evento macrovascular, por ejemplo. Y entonces, realmente, ¿cuántos pacientes que vemos nosotros en las unidades de cuidados intensivos coronarios, en este caso refiriéndonos a lo que estamos tratando el día de hoy, son pacientes que ya tienen descontrol glucémico de mucho tiempo? Pero la diabetes también tiene otras cosas interesantes. ¿Cuántos pacientes nos juran por la Virgen de Guadalupe y por el Santo Papa que hacen la dieta y el ejercicio y que se toman el medicamento o que usan la insulina? Muchísimos. Y la realidad es que no lo hacen. Y entonces nosotros tenemos obviamente una serie de complicaciones en estos pacientes por una falta de apego al tratamiento. Cuando yo era residente, hace 40 años, 37 para ser exactos, nos decían: hipoglucemia, cuidado, porque va a ser neuroglucopenia el paciente. Pero ahora lo que nos preocupa es que hipoglucemia, cuidado, va a ser arritmia cardíaca letal y se va a morir. ¿Y a qué horas es la hora más frecuentemente factible que el paciente tenga hipoglucemia? En la noche. Y en la noche no estamos. Entonces es típico que el paciente puede tener esas complicaciones, puede tener hipoglucemia, puede hacer una arritmia cardíaca letal y puede morir en la noche. Y en la mañana, ay, pobre, tuvo una muerte digna. No fue una muerte digna, hizo hipoglucemia y no nos dimos cuenta. Y eso es muy grave, y por eso se ha buscado dentro de los tratamientos en la actualidad que haya seguridad cardiovascular, que haya menos hipoglucemia, que los pacientes no incrementen el peso corporal, que tengan una mejoría en la funcionabilidad en general para que el paciente esté protegido. Qué interesante la plática, ¿no lo cree? Vamos al primer corte de la noche, prohibido cambiarle. Hay
en el intestino unas sustancias que se conocen desde 1905, en la época de don Porfirio, que se usó por el doctor Benjamin Moore, está publicado en el British Journal of Internal Medicine, y usó lisado de cerdos de intestino para curar los pacientes que tenían poliuria, polidipsia y polifagia. Y sí les fue bien. Y durante 100 años prácticamente se dejó de estudiar esto que ahora nosotros conocemos como incretinas y que sabemos que tienen un efecto muy importante dentro del control del paciente con diabetes sin que les dé hipoglucemia. Un mecanismo de seguridad que buscamos con ellos. Identificó que no había nada más células beta, que también el islote tenía otras células, pero también tenía células alfa. Y las células alfa, cuando se empiezan a lesionar, se vuelven gordas, así como uno, y empiezan a proliferar. ¿Y qué pasa con la célula alfa? Empieza a producir mucho glucagón. Y el glucagón va a estimular al hígado para que el hígado incremente la cantidad de glucosa que nosotros producimos. Entonces, es importante como un mecanismo de control. El papel de don tejido adiposo es interesantísimo, pero el adipocito, además de ser un órgano parácrino y endocrino, tiene muy reconocido su efecto dentro de la aterogénesis. Entonces nosotros sabemos que la alteración el incremento de los ácidos grasos libres favorecerá estos estados de afectación. Publica en ese entonces también los cambios en la reabsorción de glucosa. Ahora ya sabemos, ¿no? Inhibidores de CGLT2, ya sabemos todos los que hay. Les voy a platicar un poco de lo que se ha tenido ahorita en razón de ello. Y nos empieza a hablar de la disfunción de los neurotransmisores. Yo le dije, oye, yo no le entiendo esto, a ver, explícamelo. Estábamos en Colombia, me acuerdo. Y me dijo, es bien sencillo. Le digo, es que yo aprendí neurotransmisión en mi época y me decían, no, por adrenalina, noradrenalina, lo que estudiábamos. Y ahora no. Ahora hay neurotransmisión a nivel hipotalámico que regula los centros de glucosa y los centros de saciedad. Y luego, en el 2016, eso fue en el 8, en el 16, 8 años después, se publica, no por él, pero por alguien de su grupo, que 2 alumnas mías trabajan con él en la Universidad de San Antonio, la más connotada Carolina Solís, mexicana como nosotros, y entonces publica esto que le llama el constructo céntrico de la célula beta. Entonces ya le agrega, ¿cuántos más? 3 mecanismos. Y dice, además de todo lo que ya dijo de Fronzo, tenemos que hacerle caso a la microbiota, juega un papel muy importante, a la inflamación que genera respuesta grave en el paciente y obviamente a la afectación de otras moléculas que pueden estar interactuando sobre todo a nivel intestinal, y eso le llamaron el constructo céntrico, y seguramente vamos a tener más mecanismos de conocimiento en el futuro, porque esto va estudiando paulatinamente. Resumiéndolo de una manera muy sencilla, entonces, eso lo hizo Enrique Morales, que es un cardiólogo que ustedes conocen muy bien. Él hizo este resumen que realmente dice lo del ominoso octeto agregado, resumido y concentrado, lo de los 11 onerosos. La realidad es que la hiperglucemia es muy importante que la reconozcamos, porque todos estos mecanismos que dan el origen a esta hiperglucemia son lesionantes para el vaso sanguíneo, y ustedes que son cardiólogos, gran parte se dedican a eso, o los compañeros internistas o los compañeros generales que diagnostican el paciente por primera vez, estarán muy interesados en saber reconocer esto. ¿Por qué? Porque los quiero conocer, o por qué razón no. Es muy importante porque la terapéutica en este momento va relacionada con los mecanismos fisiopatológicos. Y entonces va a sonar nada raro, que ya lo publicó Bernard Simán, y dice, en la actualidad, los tratamientos para diabetes ya no deben de ser monoterapias. La gran mayoría de los casos tendrán que ser terapias de combinación, incluso triples. ¿Por qué?
porque incides en varios mecanismos fisiopatológicos que yo les voy a platicar un poco sobre ello. Lo cierto es que estamos aquí. Llega el paciente, ya tuvo un EBC, o ya llega el paciente y tuvo un síndrome coronario, una enfermedad arterial periférica. Pero vean lo que pasa en este tiempo. Los pacientes tienen hiperglucemia, tienen ya inflamación con elevación de citoquinas inflamatorias, tienen dislipidemia. Nosotros tenemos enfermedad del HDL baja y otras cosas que seguramente ustedes saben mejor que yo. Y tienen, vean, un estado de procoagulación, es decir, estas afecciones, miren, y aquí destaca la hiperuricemia como un reactante de fase aguda, tenemos que identificarlas para que esto disminuya. No lo hemos hecho. Entonces el paciente ha ido evolucionando y aquí estamos parados ahorita, ¿no? Y entonces fíjense, yo les digo a mis residentes, cuando vean un paciente diabético, volteen a ver al abuelito, a la abuelita, al mamá, al papá, al hermano y al perico y al perro. Y todos están gordos, ¿no? Y todos están sin hacer ejercicio. El perrito camina 3 pasos y ya quiere que lo carguen, etcétera, ¿no? Hasta eso. Entonces vean ustedes dónde empieza la problemática en el paciente con diabetes. Decíamos antes la insulina, esa maldita insulina. No, es la resistencia. La resistencia a la insulina es la que tiene la generación de estas respuestas. Y vean ustedes cómo hemos tenido todo un campo de estudio en la actualidad, destacando la hipertensión, por supuesto, la diabetes, la obesidad, la hiperuricemia. Pero ¿cuántos de sus pacientes, cuando ustedes están haciendo un análisis clínico del paciente, analizan ustedes si tienen o no deterioro cognitivo? Así honestamente, ¿quién lo hace? ¿Quién le hace un mini mental test de 20 minutos al paciente? Nadie. Y lo cierto es que una manifestación inicial de resistencia a la insulina está siendo el deterioro cognitivo. Y no tienen Alzheimer, ¿eh? Es deterioro cognitivo favorecido por esta entidad clínica y obviamente esto te da afección a futuro. ¿Quiénes le interrogamos al paciente? ¿Te desvelas? ¿Tienes insomnio? ¿Qué horas te duermes? A ver, señora, su marido ronca, se queda en la noche como que no puede respirar, tiene apnea del sueño. ¿Qué pasa? Todas esas son manifestaciones, vean ustedes, que tienen connotación en la resistencia a la insulina. Vamos a nuestro segundo corte. Regresamos después de la información que le tenemos para usted. Muy importante, por supuesto, también. Y ahora vamos a hablar de hiperuricemia y gota. Cuando uno les enseña hiperuricemia y gota a nuestros escolares, siempre pensamos en la gota sintomática, la podagra, los pacientes con mucha afectación y tenemos mucha limitación. ¿Y qué pasa con esos pacientes, no? Agarramos un grupo, todos los pacientes que llegaban con ácido úricos arriba de 7, todos los estudiábamos, un screening, ¿no? Tenían honor, ahorita van a ver que es bien facilito, riesgo de tener gota. Ustedes le preguntaban al paciente, oiga, ¿usted tiene? No, yo no, no. Ya en el estudio, no, pues pero sí, fíjese que yo juego fútbol los fines de semana. Cada que juego me dan una patada y se me pone la rodilla bien hinchada. Ah, no, yo soy camionero. Y cuando hago trayectos largos, se me hincha el dedo gordo del pie, porque voy frenando y acelerando. Ah. O sea, son datos subclínicos, así como hay, perdónenme la comparación, equivalentes anginosos o qué sé yo, así tenemos las manifestaciones de gotas subclínicamente hablando, ¿no? Y obviamente los pacientes aparentemente no tienen la entidad clínica. Fuimos alguna vez, mi grupo y yo, a hacer una presentación en Mérida, la hizo uno de mis alumnos, el doctor Servín, y me dice, oiga, doctora, ¿qué cree? Que no hay gota en Mérida. Hasta me sentí re mal. Y le digo, ¿por qué? Que es así medio sarcástico, ¿no? Ahorita está en Villahermosa, por cierto, dando una plática. Y me dice, no, es que me sentí rete mal, doctora. ¿Pero por qué? Pues me dijeron que allá no tienen gota.
Y entonces yo les dije, la cochinita protege. Le dije, y les dejo una tarea que lo fuimos a hacer al año siguiente, el resultado. Y van a ver por qué. Es bien interesante. Fíjense, este señor, Alfred Baring, el ácido úrico es la causa, no la consecuencia de la gota. Debemos nosotros de hacer algo por mejorar ácido úrico. Y siempre nos queda en la mente, no, ácido úrico está alto por lo que come y los del norte comen más. En Chihuahua comen media vaca y se van a ver más enfermos por hiperuricemia. ¿Qué creen que no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes son hipersecretores o hiposecretores. Son hiposecretores. Guardan todo el ácido úrico. Y no viene del consumo exógeno, sino del metabolismo endógeno de las purinas, ¿no? Y luego el metabolismo, pues tiene que llevar una vía de eliminación. La principal es renal en los pacientes, pero se reabsorben así como el ciclo enterohepático de muchas cosas. Ahí le diríamos renocérico o algo así. Así se reabsorbe. Y entonces tenemos que los pacientes van a tener hiperuricemia por muchas causas. No van a ser exclusivamente porque coman. Luego entonces, los pacientes, ¿creen ustedes que sea prudente nada más manejarlos con restricción de alimento? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen otros orígenes de la enfermedad. Y entonces les enseñamos esta parte. Es bien facilito. Yo les he dicho, en Takeda nos deberían de regalar una tarjetita que lo pueden, pues no sé, lo pueden hacer bien fácil. Fíjense, bien sencillito, ¿eh? El Colegio de Reumatología Americano dice, si tú sumas 8 puntos de todo esto, este paciente tiene gota. Y entonces empezamos a hacer el análisis. Paciente que tiene una articulación afectada, mono oligoarticular, 1 o 2 puntos. Si tenemos un paciente que tuvo un día de fútbol y llegó con el pie hinchado, no, es que ese maldito es un hijo de su Pink Floyd porque me puso el pie y es un defensa bien mala onda, ¿no? Pero tiene una inflamación aquí y tiene 2 puntos. Y luego resulta, oiga, ¿cuánto tiempo tiene enfermo? Y obviamente tiene limitación. No puedo caminar. ¿Han visto un paciente cuando tiene gota, no? No puede, no tolera ni el roce de la sábana. ¿Y qué tal que no fuera en las rodillas, sino fuera en las manos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede ser? O en los codos. Y entonces tenemos, vean ustedes, aquí vamos a suponer, episodio sintomático, pues sí, ¿no? Le duele, vamos a ser muy benévolos. No tiene tanta limitación, le vamos a poner 2, ya van 4 puntos. Pero luego dicen, oiga, ¿y cuánto tiene enfermo? Uy, doctor, ya tengo 2 semanas, ¿por qué no ha venido? ¿Cómo anda así? No, doctor, es que pues fíjese que la chamba y tengo que hacer soy transportista y tengo que hacer mi trabajo, pero resulta que ya tiene mucho tiempo, 2 puntos, ya van 6. Y luego dicen, a ver, vamos a auscultarlo. Hacemos la auscultación del paciente en corazón, no le encuentro nada, la exploración de las manos, de los pabellones articulares, etcétera. Y por allá le siento una tumoracioncita y es un tofo. Y luego veo aquí en las vainas tendinosas de los brazos, tiene 2 o 3. ¿Y por qué les dije de corazón, la verdad? Porque hemos hecho estudios de autopsias en pacientes que han tenido gota y te encontramos gotas en corazón. Tofos. Entonces es muy interesante. Y ven aquí, un tofito. Bien benévolos. 4. Ya van 10. Pero como ustedes son bien buenos, dicen, no le hago caso al Alex Anderson. Le voy a pedir una química para ver cómo está el ácido úrico. Y resulta que le sale en 9. Ya tiene 13. Y luego dicen, cosa que no debemos de hacer mucho, se lo voy a mandar al reuma para que le pique la rodilla a ver qué tiene, ¿no? Y entonces resulta que salen cristales. Y luego pues nosotros hacemos los estudios radiológicos, ultrasonográficos, etcétera, y tenemos lesión. Entonces van ustedes sumando, es bien fácil esto. 8 puntos es igual a gota. Les dejamos esta tarea a los meridianos. ¿Y qué creen?
Al año que llegamos, ay, doctora, tenían charrazón, un chorro de gota aquí. Son los que más venden Turacibe en toda la República, porque se dieron a la tarea de tratar de encontrar el diagnóstico con estas herramientas. Y entonces, ¿qué pasó? Pues sí encontraron el diagnóstico y sí fue de utilidad para los médicos en todo caso, ¿no? ¿Y por qué el ácido úrico es interesante e importante? Porque le da al paciente una crisis y se mejora. Y dice, uy, qué bueno es este doctor, me curé, ¿no? Pero lo que está pasando es que tiene un periodo asintomático, es un periodo intercrítico, pero esta enfermedad evoluciona. Las manifestaciones pueden ser muchas. Esto creo que fue muy frecuente. Los codos los veíamos afectados, limitados en función. Y obviamente ese es el doble contornito que se ve en la articulación afectada. ¿Quién no recuerda estas placas, etcétera? Destrucción de hueso. Entonces tenemos forma de poder diagnosticar. En México, Febuxostat Turacibe solo está autorizado para la gota sintomática. En otras latitudes del mundo se usa en pacientes que tienen hiperuricemia. Y es interesante, ¿por qué? Porque el paciente que tiene hiperuricemia tiene un riesgo cardiovascular importante, ¿no? Es un reactante de fase aguda, se considera hacia ahora, disfunciona el endotelio vascular, se lesiona el endotelio. Muchísimas gracias, doctora. Un aplauso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, amigos, hemos tenido una edición más de su programa La Salud de Usted. Aprovecho para saludar a toda la gente bonita de este bello estado de Baja California, por supuesto, la coqueta Tijuana, Rosarito con sus playas hermosas, Tecate, nuestro pueblo mágico, precioso también, la Cenicienta del Pacífico, Ensenada, nuestra Ensenada, y allende las fronteras de nuestro país, en San Diego y todo su condado. Hemos tenido una plática extraordinaria de la doctora Alexanderson Rosas, que nos ha dado un panorama de la diabetes en México y en el mundo que nos puede ser muy útil para orientarnos en nuestra salud. Porque si usted es diabético o tiene familiares diabéticos, la abuelita, el tío, el hermano, la mamá, pues no hay que preocuparse, hay que ocuparse, sobre todo si tenemos algún factor de riesgo, aunque aún no se nos haya diagnosticado este problema. Y bueno, tener una salud buena es lo más importante, no hay nada que lo pueda superar. Amigos, su programa La Salud de Usted, esta tarde lo hemos tenido gracias también a nuestro camarógrafo, el mejor camarógrafo de Ensenada, Jerry González. Y recuerde, su amigo y seguro servidor, doctor Sefrenio Zamudio, les dice, el próximo sábado en punto de las 6:30, usted tiene una cita con nosotros. No falte.